Bueno, el Observatorio del Sector Social de la Economía está previsto por la ley, pero ¿de dónde viene? Es decir, como para qué se les ocurrió poner en la ley un observatorio. Primero habría que recordar que a diferencia de otras normatividades en materia de economía social que han surgido del sector social de la economía a hacerse ley, en el caso de nuestro país, como ya nos comentó algún ponente, pues más bien la norma surge propiamente de iniciativas del sector legislativo, lo cual tiene que ver también con nuestro propio ordenamiento jurídico y con nuestra propia capacidad de formar leyes, ¿no? Quienes están en nuestro país a cargo de hacer las leyes, pues es esto, es el Poder Legislativo. Y es así que dentro del seno del Poder Legislativo surgió esta ley después de varios intentos de llevarse a cabo y con la participación sí de organismos del sector que se encontraban organizados, ¿no? Porque como podremos darnos cuenta a lo largo de las sesiones y sobre todo a la parte final que hemos ido rescatando experiencias del sector que ustedes irán viendo ya por internet, pues hay algunos que están organizados, pero hay otros tanto, que no están tan organizados, pero que no por ello dejan de existir, ¿no? Que están ahí. Pero entonces, ¿de dónde surge la necesidad de hacer un observatorio? Pues resulta que cuando tenemos toda la información dispersa de quiénes son los que integran algún sector, y en este caso el sector social de la economía, pues es más difícil poder tanto ayudar, colaborar, pero también poder regular y normar la actuación del sector del que se trate. Así, a lo largo de la historia de nuestro país podemos ver que parte del avance que ha tenido la Administración Pública Federal, pues ha sido poder ir de la mano con la organización de los distintos sectores que forman nuestro país, ¿no? Que no es nada más el sector público. Y bueno, es así que tenemos que el primer antecedente que veríamos del observatorio lo encontramos en el Libro Blanco de la Economía Social en la Comunidad Valenciana. Este se publicó en el año de 1997 y fue promovido y patrocinado precisamente por la Generalitat Valenciana. En él se cuantificó y precisó al sector empresarial de la economía social y se planteó la necesidad de actualizar periódicamente sus más significativos datos. En él se dejó de manifiesto la necesidad de crear un observatorio de la economía social. Como se darán cuenta, en este libro blanco se habla de que se cuantificó y precisó. Entonces, se vio la necesidad de hacer un observatorio. ¿Observatorio de qué viene? De observar, de ver, ¿no? Entonces, ¿qué se busca con el observatorio? Poder observar, poder ver, tener claridad de lo que hay en lo que sea la materia de observación. Y es así que vemos que existen otros observatorios, algunos de la economía social y otros sobre cualquier cantidad de temas. Si nosotros nos metemos al internet, que hoy en día pues ya es una puerta abierta al conocimiento y de acceso, digamos, prácticamente universal, podemos observar que hay infinidad de observatorios sobre las más diversas materias, que algunos son del sector público, pero que también hay otros que son del sector privado. Puede haber la facilidad de abrir una página que se llame observatorio, se puede decir que para cualquiera que tenga interés en hacerlo, sin que necesariamente sea una autoridad de carácter público. Es así que, bueno, en el documento que ustedes podrán tener, la ponencia que prepare para esta exposición, encontrarán más a detalle cómo trabajan diversos observatorios que están en internet, ¿no? Aquí para efectos de este trabajo y además de dar pauta a que nos exponga más claramente por la siguiente ponente cómo se tiene previsto el observatorio del instituto, pues solamente me abocaré a algunos temas. ¿Cómo observan, cómo funcionan los observatorios que podemos observar y que existen actualmente? ¿Cuáles son los elementos que convergen en todos ellos para que nosotros podamos también tener claridad de hacia dónde nos tendríamos que encaminar? Bueno, fundamentalmente podemos hablar de que funcionan mediante una página web. Es decir, si nosotros nos metemos a internet, vamos a entrar como que están ahí. ¿Por qué? Porque es una herramienta que sirve para hacer visible lo que se sistematiza y de manera inmediata y poder ir cambiando y además interactuando con las propias personas o figuras a las que se esté observando. Y es una herramienta actual. Sin embargo, ¿hay algunas otras formas de tener un observatorio? Sí. Nosotros, si prendemos la televisión
o si vemos en los propios programas de televisión, hay uno que se llama observatorio, por ejemplo, ¿no? Y que o sea, es otra manera de observar y de también hacer visibles algunas acciones. Si nosotros nos podemos indagar aún más, pudiéramos encontrar publicaciones escritas o incluso otro tipo de expresiones que salen a campo y que pudieran también ser parte o ser en sí mismas un observatorio, pero que esté más en contacto directo con el ente que esté observando. Entonces, por eso decimos que fundamentalmente existen y funcionan mediante una página web. Pero bueno, también tenemos que sirven como instrumento para establecer un mecanismo de información constante, actualizada y en algunos casos interactiva sobre su ámbito de aplicación, es decir, sobre lo que se está observando. ¿Por qué dice que en algunos casos interactiva? Porque no todas las páginas, publicaciones, programas de televisión o cualquier otro tipo de acciones que se llamen observatorio o que se digan ser un observatorio, necesariamente tienen una vinculación directa y constante con el ente que estén observando. Encontramos algunos casos en los que sí, por ejemplo, aquí en el diplomado pudiéramos decir que tenemos interacción directa porque tanto los que están aquí como los que están en línea pueden escribir sus comentarios, participar y aquí están siendo escuchados y atendidos, ¿no? Pero si no fuera así, si no pudiéramos escuchar ni atender, entonces no hablaríamos de una interacción directa. Y es en este sentido que no todos los observatorios contemplan esta posibilidad de que pueda haber digamos, una comunicación de ida y de regreso. Sin embargo, siguen siendo observatorios. Hay otro elemento en el que coinciden. Buscan incidir en determinadas políticas públicas o procesos a través de fuentes propias y o externas en beneficio de su ámbito de aplicación. Y aquí encontramos que tanto los observatorios públicos como los privados tienen esta finalidad encaminada, ya sea entre su propia misión, visión, objetivo, que podemos encontrar entre sus elementos que lo constituyen, como en sus propias actuaciones. Cuando ves lo que están haciendo y el para qué dicen ellos mismos en sus propias páginas o publicaciones que lo están haciendo, pues es esta incidencia, ¿no? Entonces tendríamos que la finalidad de hacer un observatorio no es nada más como que observar, y pues ya, que quede ahí para ver qué ocurre, ¿no? Sino es observar, hacer visible lo que se está observando para poder incidir en lo que se va en tener un beneficio de lo que se está observando. Entonces, por ejemplo, podríamos encontrar observatorios de violencia de género, observatorios del propio sector social de la economía, observatorios de pobreza, observatorios en alguna entidad federativa sobre el tema de violencia o de la inseguridad. ¿Y qué es lo que está tratando de hacer ese observatorio al hacer visible esa información? Pues que primero traer un beneficio para las personas que están observando, pero también que eso tenga una incidencia entre la política pública existente o la que tendría que existir para mejorar las condiciones de lo que se está observando. Y es así que, bueno, tendríamos que una última coincidencia que encontré en estos observatorios es la de que brindan diagnósticos, informes, reportes, monitoreos, evaluaciones propias y o externas relacionadas con su ámbito de aplicación, es decir, con lo que están observando. Si se dan cuenta, los observatorios entonces cumplen con varias tareas y de acuerdo con lo que estamos viendo aquí y con las tareas que hemos visto que tiene el instituto, pues encontramos con que el observatorio en sí mismo cumple su propia función con respecto a lo que nos dice la ley. Sin embargo, pues tendría que incidir con otras tareas que tiene el instituto que llevar a cabo de acuerdo con los fines que vienen establecidos en la ley. Es entonces cuando se hace más necesario que todos conozcamos esta información de lo que tiene que hacerse con cada una de las figuras que tiene que crear el instituto, porque a lo mejor las acciones que nosotros hacemos van a tener que converger con la información que se vaya a publicar. Y se vuelve todavía más importante que sepamos para qué va a servir y para qué se tiene que hacer. Y es por ello que la siguiente es la pregunta de ¿por qué hacer un observatorio del sector social de la economía? Pues en primer lugar, porque viene establecido en la ley y para nosotros se convierte en un mandato, ¿no? Viene como una de las funciones establecidas para el instituto y nos habla esta función que viene en el artículo 14, fracción 16 de la propia ley, que se tiene que establecer un observatorio del sector social de la economía como una herramienta para la sistematización de las experiencias nacionales del sector.
Si se dan cuenta, aquí en esta propia mandato de la ley ya hablamos de varios conceptos sobre los cuales tendríamos que ver qué significan cada uno de ellos, porque se oye como muy fácil, ¿no? Una herramienta para sistematizar experiencias, pero, o sea, experiencias nacionales y luego del sector social de la economía. Para desmenuzar esta definición, o más bien, desmenuzar esta definición o este mandato se hace necesario para poder establecer qué es lo que vamos a hacer con el observatorio. Es lo que más adelante nos expondrá la doctora. Pero para nosotros tenemos que tener claro que primero nos está hablando de sistematizar. Y cuando se trata de sistematizar, la sistematización de experiencias y de experiencias sociales tiene su propia, digamos, dinámica de estudio. Hay toda un área de estudio encargada de atender cómo se hace la sistematización de experiencias sociales. ¿Por qué? Porque sistematizar algo que está inmóvil, pues nada más capturas datos y ya está. Pero cuando se trata de sistematizar experiencias y luego experiencias de un sector que se mueve, como es el sector social, o sea, como es la gente, pues no es tan fácil, no se trata nada más de capturar datos. Vas a tener que hacer todo un análisis para llevar a cabo esa sistematización y que esa sistematización sea sobre cuestiones que tengan que ver con la realidad del sector social de la economía. Pero además aquí estamos hablando que esas experiencias tienen que ser nacionales, entonces se tendrá que ver cómo será el mecanismo, cuál será la mecánica, cuál será la metodología para que se lleve a cabo esa sistematización que tendrá que ser por lo que dice la ley de carácter nacional. Pero nosotros tendremos que arrancar por alguna parte y entonces parte de lo que veremos a continuación será por dónde vamos a empezar con esa gran tarea que ya tendríamos que llevar a cabo. Además, habría para nosotros que tener en cuenta que la propia ley le marca al instituto cómo hacer esta sistematización. Te dice que la sistematización tendrá que hacerse para beneficiar, para visibilizar la realidad de los organismos del sector. Pero por otra parte, también la propia ley mandata al instituto la publicación de un compendio anual de los propios organismos del sector. Entonces, si bien estas no son tareas que tengan que ver con el mandato textual del observatorio, pues sí son tareas que se relacionan directamente con el trabajo que tiene que hacerse con el observatorio. Entonces, no nada más con otras áreas, sino también con otras funciones del instituto, tiene relación directa el propio observatorio. Bueno, ya vimos el por qué y ahora el para qué. ¿Para qué se contempló en la propia ley poner un observatorio del sector social de la economía? Pues esto fue para difundir la relevancia del sector social de la economía a nivel nacional. ¿Cómo es esto? A lo largo nosotros de las sesiones hemos visto que, y parte de lo que les comentaba yo en la sesión pasada que platiqué con ustedes, que para que algo exista tenemos que mencionarlo. Entonces, les hacía yo referencia al tema de género, ¿no? Que las mujeres ahora tiene años que se viene avanzando mucho en que se diga las y los, no por hacer una cuestión nada más de vocabulario, sino para hacer latente o presente la existencia de las y que no está necesariamente a veces incluida en el los. Yo hacía esta referencia abarcando el tema de la economía social. Si nosotros hablamos de la economía en general y no hacemos el intento de empezar a hablar con el vocabulario de la economía social, de comenzar a mencionar y a presentar primero en nosotros mismos para que después salga al exterior el tema de la economía social, pues esto no va a permear. Una de las tareas que tenemos encaminadas para ello, que ya la propia ley nos está dando mecanismos de cómo vas aterrizando y cómo vas llevando a la práctica tu fomento que tienes obligado en la ley, es el observatorio. Es así que el observatorio está previsto como uno de estos mecanismos para poder hacer visible al sector social de la economía, pero no nada más esto, sino que para poder plasmar por qué es importante, por qué sí es importante el sector social de la economía, ¿no? Bueno, pero ¿y esto cómo? La propia ley nos habla de que se tiene que sistematizar, entonces hablaríamos de tres partes fundamentales. ¿Cómo vamos a hacer para establecer un observatorio del sector social de la economía que nos sirva como herramienta para sistematizar las experiencias nacionales del sector? Pues aquí primero teníamos que comenzar por la sistematización de las experiencias nacionales del sector social de la economía. Luego por un mapeo nacional y regional
de toda esta sistematización para concluir precisamente con la visibilización de lo que ya hayamos encontrado, ¿no? Y tendríamos que ver cuáles serían los mecanismos para visibilizar, porque como ya comentamos, el observatorio no nada más, aunque fundamentalmente los que existen así funcionan, son mediante una página web. Ya comentamos que puede haber otros mecanismos mediante los cuales operen los observatorios. Y bueno, pero esta sistematización de experiencias, entonces, ¿qué tendría que contener o cómo la tendríamos que ver? ¿Qué elementos claros debe de tener en sí misma para incorporar todo lo que nos está diciendo la propia ley? Pues nos va a servir fundamentalmente para ordenar y reconstruir, ¿qué? Las experiencias nacionales del sector social de la economía, para realizar una interpretación crítica de las experiencias nacionales del sector social de la economía y luego para difundir y seguir los conocimientos y aprendizajes significativos del sector social de la economía. ¿Cómo está esto que difundir y seguir? Sí, porque la tarea no es nada más dejarlo ahí. Parte de lo que tiene que ver con la sistematización de experiencias sociales es precisamente como se trata de un ente que se mueve, que no es estático, pues no nada más te quedas con tomarle la foto y la plasmo. Hay que seguirle la secuencia porque no es una foto, más bien diríamos que es un video, ¿no? Porque todo se mueve en el sector social. Entonces, habría que difundir y seguirlo. Y bueno, con esta lámina yo concluyo con esta parte que es de antecedentes y de introducción a lo que tendríamos que entender por un observatorio, pero sobre todo a lo que tenemos que tener en consideración para el observatorio del sector social de la economía. Y ahora sí le daría